Ahora vamos a ver JavaScript 6, una introducción a este lenguaje que vamos a utilizar en este curso. JavaScript es un lenguaje diseñado por Brendan Eich en 1995 para animar páginas web y realizar pequeñas aplicaciones para que se ejecutasen en el navegador Netscape. En ese momento competía con Java, que también se podía ejecutar dentro de los navegadores, pero como JavaScript era mucho más ligero que Java, al final ha acabado imponiéndose JavaScript, y hoy en día JavaScript, que bueno, nació como un pequeño lenguaje de programación de páginas web, se ha convertido en probablemente el principal programa de programación de aplicaciones de Internet. JavaScript, dado que tiene unas características muy interesantes, ha sido portado a muchos entornos, aplicaciones para aplicaciones de servidor, para aplicaciones de escritorio, para sistemas empotrados y para otros que bueno, pues no vamos ni a mencionar, y entre ellos destaca Node.js, que es el entorno de programación de servidor que sacó Ryan Dahl en 2009 y que se ha hecho enormemente popular. JavaScript se ha hecho tan popular porque tiene muy pocos elementos, pero muy genéricos y potentes, y por eso es muy fácil de aprender y se puede empezar a hacer cosas sencillas con facilidad. Aprender a utilizarlo bien ya eso es otra cosa, es más complejo. Y por eso pues hacemos cursos como este de aquí, donde intentamos ir más allá de lo que es la programación básica de JavaScript y entrar en los elementos difíciles. Porque bueno, pues tiene una parte de literales que son muy expresivos y que además han mejorado bastante con JavaScript 6, tiene una parte de funciones y una posibilidad de programación funcional que son enormemente potentes y que están en esas partes difíciles, unos objetos que también son enormemente potentes y un tipado débil que hace pues muy sencilla la programación, aunque es menos segura. Pero por otro lado los programas son mucho más sencillos y más cortos y eso pues tiene también sus ventajas. El problema está en que JavaScript tuvo algunos problemas, algunas partes que están no muy bien diseñadas y que hubiese sido muy bien que no estuviesen en el lenguaje, pero están. Y por eso cuando uno programa en JavaScript, uno tiene que conocer cuáles son las partes buenas del lenguaje y cuáles son las partes malas, las good parts y las bad parts, que es una terminología que introdujo Douglas Crockford en un libro que ya es un clásico de JavaScript, JavaScript de Good Parts, que publicó en 2008 y que es el que llevó a que muchísima gente empezase a trabajar en JavaScript. En este libro, que yo recomendaría que leyeseis todos los que estéis interesados en aprender a programar bien en JavaScript, si no es que lo habéis leído, si no lo habéis leído ya, se dice cuáles son las partes buenas y por qué, y cuáles son las partes malas. Y bueno, pues ayuda mucho a entender cómo utilizar JavaScript, porque si uno utiliza las partes buenas puede hacer programas muy bien hechos y muy seguros, casi igual que en otros lenguajes. Porque, bueno, pues todos los lenguajes tienen partes malas y existen herramientas como estas que tenemos aquí para JavaScript, JSLint, que también existe para C y para otros Java y para otros lenguajes, o SLint, que nos ayudan a diagnosticar qué tal es el uso que estamos haciendo del lenguaje en un programa y nos dicen dónde tenemos uso de las partes malas y nos ayudan mucho a cambiarlo. ECMAScript es el nombre de la norma, porque la norma de JavaScript la publica una asociación, la European Computer Manufacturers Association, y por lo que tiene, bueno, se conoce como ECMA, y por lo tanto la norma, que es ECMA 262, ha llevado a que en vez de JavaScript el nombre real, el nombre correcto, preciso, sea ECMAScript. JavaScript es un lenguaje que ha evolucionado mucho desde sus comienzos y de hecho seguirá evolucionando bastante probablemente en el futuro. Hoy en día la última versión de la norma que está implementándose es JavaScript 6, que es la que nosotros vamos a describir aquí en sus partes más importantes en este curso. Y bueno, pues dentro del mundo de lo que son los entornos de programación de JavaScript está en fase de transición de ECMAScript o S5 a S6, de ECMAScript 5 a ECMAScript 6. La norma se conoce por las siglas, JavaScript 5, JavaScript 6, S5, S6, ECMA. También se conoce por el año de publicación de la norma, porque ECMAScript 5 se publicó en 2011 y 6 en 2015, por eso también conocemos ES 2015, ES 2011 como S5 o S6, y esas son las terminologías que nosotros podemos utilizar. Por eso verán todo este batiburrillo de acrónimos para referirse a JavaScript. La norma 5 fue la que creó la primera plataforma web, porque fue una norma conjunta, fue un periodo muy
movido, en que hubo muchas peleas en el mundo de la estandarización, y al final fue la que sacó 3 estándares conjuntos para programar el navegador, que son HTML, CSS y JavaScript, muy interrelacionados para hacer que la programación de aplicaciones de cliente fuese muy sencilla. Entonces esa es la que aparece en ECMAScript 5 y por eso pues a veces se ha conocido como la plataforma HTML5, a la plataforma web. Hoy en día estamos pasando a ECMAScript, a la versión 6 de JavaScript, que es una versión que sobre todo avanza en las posibilidades del lenguaje y lo hace más seguro y mejora aspectos de muchos de sus partes, especialmente la parte funcional. Como es una transición compleja, nosotros hemos puesto aquí bastante documentación. Aquí tiene un tutorial en español, un tutorial en inglés. Luego aquí tenemos una página que está muy bien para los que sepan JavaScript 5 y quieran ver qué es lo nuevo que introduce JavaScript 6, porque muestra las mejoras en cada uno de los apartados que introduce JavaScript 6, que verán que son muchas y son bastante potentes para hacer una programación pues ágil y sencilla y concisa. Además, les he recomendado aquí un libro, que este es gratis, está en internet, es un libro que lo pueden comprar también, de hecho el autor ha tenido la deferencia de ponerlo gratis para que el que quiera luego se compre, digamos, para ayudarle a producirlo, el libro textual, que ese es el libro publicado en papel. Y luego aquí tenemos otro, que es el que he utilizado yo, que está bastante bien y está bastante bien estructurado como libro de aprender a programar, de usuario. Pero existen muchos otros, no quiero recomendarles ninguno, si buscan por internet encontrarán muchos de ellos. Nosotros vamos a ver en el curso JavaScript en 2 entornos diferentes. Es el mismo lenguaje, que es el que sigue la norma esta que hemos visto en la página anterior, la ECMA 262, pero que tiene una interfaz con el entorno que es diferente. Entonces son las mismas sentencias, pero luego hay unos objetos, que en el caso del navegador es el objeto window, porque bueno, se le dio ese nombre, porque digamos es lo que nos da acceso a la ventana esta que nosotros tenemos, en la cual vemos el navegador con su página web y nos da acceso a todo lo que hay en esa página. Dentro de ese objeto existen muchos otros objetos que también nos dan acceso a las partes. Una parte muy importante es el objeto DOM, es el Document Object Model, que es el que nos muestra, o nos da acceso, mejor dicho, a los elementos de la página web que nosotros estamos visualizando. Aquí tenemos en este ejemplo una página web con este código HTML y este pequeño script JavaScript, que así es como se meten los programas JavaScript dentro de una página HTML. Y aquí tenemos lo que nosotros vemos en el navegador cuando cargamos esta página. Tenemos un título, lo tenemos aquí una fecha y una hora, y luego aquí tenemos una consola JavaScript. Hemos abierto aquí esta consola porque JavaScript se puede utilizar en el navegador de 2 formas diferentes. Se puede ejecutar como script, como este que tenemos aquí, cuando nosotros cargamos la página web, la página HTML, porque al cargar en un navegador una página HTML, el navegador, el browser, nos va mostrando los elementos a medida que los va analizando. Por eso se va creando la página como a trozos y vamos viendo partes que se van rellenando y bueno, pues va apareciendo la parte de atrás poco a poco. Entonces eso es esta primera parte de aquí. Luego, cuando llega a un script, lo que hace es, pues detecta que es un script porque tiene unas marcas especiales y empieza a ejecutarlo. Y va ejecutando instrucción a instrucción. JavaScript es un intérprete que se puede ejecutar instrucción a instrucción. Cada instrucción tiene un efecto que es incremental y que va haciendo algún cambio. Y entonces, bueno, pues esa es la forma en que se ejecutan los programas. Es decir, el navegador va cargando la página, cuando llega al script ejecuta instrucción a instrucción. Y cuando acaba la carga, el script ya se ha ejecutado, porque el script va dentro de la página. Eso es la primera forma, y es la forma en que se cargan casi todos los scripts cuando nosotros accedemos a un servicio en la plataforma web. Cuando ustedes están accediendo, por ejemplo, a Google Maps, tenemos que cargamos una página de Google Maps y entonces cuando cargamos veréis que se va cargando poco a poco y se va cargando tanto el HTML como el CSS como el JavaScript. Y a medida que van llegando a instrucciones JavaScript se van ejecutando. Por eso van pasando cosas en las páginas, tanto por la ejecución de instrucciones JavaScript como por lo que nosotros vamos cargando, o el navegador va cargando de la página HTML. Y eso lo hacen todos. Cuando cargamos una página de Facebook, una página de Twitter, una página de Moodle, de cualquier elemento, la carga es exactamente la misma. Es esta carga que tenemos aquí. Lo que pasa es que son páginas enormemente complejas, con muchísimos componentes, que cuando las vemos con el navegador veremos pues, que tienen una cantidad de cosas que muchas veces es muy difícil de seguir. Pero es este mismo esquema que tenemos aquí. Las aplicaciones o las sentencias JavaScript se pueden ejecutar también en la consola, que nosotros podemos abrir con las pestañas de control del navegador. Podemos abrirlo, entonces nos aparece esta consola como esta que tenemos aquí. Esto es un terminal de comando como el que nosotros podemos abrir en el ordenador, en el cual podemos ejecutar comandos textualmente.
En nuestro caso los comandos son instrucciones JavaScript, porque esto solo se programa con instrucciones JavaScript, esta consola. Entonces cuando nosotros ejecutamos una instrucción JavaScript, como por ejemplo una expresión, pues aquí me parece que sumamos dos números, pues entonces los sumamos y aparece el resultado. Si nosotros accedemos a un objeto que ya existe, a un string o a un objeto de tipo, pues nos va dando la información. Si nosotros aquí ejecutamos instrucciones más complejas que acceden a los elementos de la página HTML a través de los objetos window y DOM, porque pueden acceder también a estos programas que ejecutamos aquí, podemos modificarlos exactamente igual que el script que está accediendo a ellos, porque aquí tenemos un acceso a todo lo que está cargado en ese momento en el navegador, que es esta página con la ejecución de todas estas instrucciones de JavaScript, con todas las variables y todos los elementos que haya creado. Por eso nosotros, desde la consola, pues, que es un elemento que debemos conocer bien, podemos depurar y ver muy bien y analizar lo que está pasando en la página web con nuestros scripts. Estas son las dos formas que habrá que conocer bien y habrá que practicar bien a lo largo del curso cuando estemos diseñando la parte de cliente. Como los navegadores están hoy en fase de transición de JavaScript 5 a JavaScript 6 o de S5 a S6 porque es una transición lenta, porque los navegadores son programas enormemente complejos, digamos, hay que saber un poco en qué situación están, sobre todo cuando estamos diseñando aplicaciones de servidor, de clientes, si queremos que corran en todos los navegadores. Aquí en esta página tienen acceso a información sobre cuál es el estado de porte. En esta página se recopila el estado de porte de S5 a S6 en los navegadores. Qué nuevas funcionalidades del lenguaje soportan y qué nuevas funcionalidades no soportan. Es una página que yo les recomendaría que la mirasen. Para los que quieran trabajar con aplicaciones de cliente en S6, existen librerías que simulan S6 a través en S5. Son estas librerías de aquí que se pueden cargar y que pueden utilizar. Nosotros no vamos a verlas porque, bueno, pues sería complejo el meterlas. A lo mejor metemos algún ejemplo sencillo al final, pero sería muy sencillo. Para hacer una buena programación multinavegador que sea compatible con los navegadores del futuro y que sea solo en S6, hay que hacerla, digamos, utilizando estas librerías hoy en día. Además del navegador, vamos a ver también cómo se programa JavaScript en el servidor, utilizando el entorno de programación Node.js que creó Ryan Dahl, que es aquí es su foto, que la he sacado de un vídeo que tiene publicado en internet, donde cuenta pues cómo generó Node.js, que es una historia muy interesante, porque él creó Node.js después de leer el libro de Douglas Crockford de JavaScript de Good Part. Dijo, bueno, pues voy a probar a hacer algo como lo que tiene Ruby on Rails, pero utilizando JavaScript. Entonces sacó el entorno Node.js al año siguiente, porque él estaba programando aplicaciones web, y Node.js se ha convertido en uno de los entornos más importantes que hay hoy día en el mundo, porque JavaScript tiene una característica, que es que al ser funcional es muy eficiente, es mucho más eficiente en muchos aspectos que los otros entornos de programación. Node.js, para adaptar JavaScript al entorno de servidor, lo que hace es cambiar el objeto window que existe en los navegadores por el objeto global. El objeto global es el objeto que da acceso al sistema operativo y a sus componentes, a los procesos, a los ficheros y a los otros elementos de entrada, salida, periféricos, a todo lo que es lo que nos permite hacer aplicaciones que se comunican dentro del sistema operativo con todos sus componentes. Es un comando Unix, como nació, porque es donde, bueno, programan normalmente los programadores que están más metidos en lo que es la producción profesional de software, pero que ha sido portado a otros entornos, como Windows y, bueno, pues a cualquier sistema operativo. Y es con este comando con el que se ejecutan las aplicaciones de servidor. Todos estos portales de aquí están programados en Node.js y muchas partes de otros portales como Google y otros que no figuran aquí están hechos también en Node.js, porque Node.js es muy eficaz para programar ciertos tipos de aplicaciones de servidor. Y entonces, pues es para que tengan una muestra desde el 2009, que es el año que sale esto, la cantidad de portales que lo han incorporado y la cantidad de sitios donde se utiliza. Node.js, para utilizarlo tienen que bajárselo de aquí. Este es el repositorio donde está el software y la documentación que tienen que bajarse, están las instrucciones cómo instalárselo, y aquí tenemos dos ejemplos. Este es el comando Unix que nosotros creamos en un terminal de comandos con el --help, y aquí nos da pues una guía resumida de sus principales funcionalidades, y esto es un pequeño ejemplo de programa hecho con Node.js y utilizando la librería Express, que es una librería que ayuda mucho a diseñar aplicaciones con MVC y que vamos a utilizar también en este curso. Con esto lo que generamos es un servidor web que puede servir páginas web, como los que había inicialmente en Internet. Como ven, es muy sencillo de generar.
Bueno, además de esto, otro elemento que tienen que conocer es, y con el que tienen que familiarizarse es con el IDE que van a utilizar. Existen diversos IDEs para JavaScript. Un IDE es un Integrated Development Environment, es un entorno que les permite hacer muchas de las funciones, tanto editar sus programas, como ejecutarlos, como pasar baterías de test y otros elementos, y facilitan mucho el desarrollo de un proyecto software. Incluso pues tienen una interfaz gráfico para Git y GitHub y para la creación de versiones y bueno, pues el uso de todo lo que es la gestión de versiones. Hay bastantes IDEs. Nosotros aquí recomendamos Visual Studio, que es el IDE que tiene Microsoft, y lo recomendamos no porque sea de Microsoft, sino porque lo distribuye gratuitamente. Entonces cualquiera de ustedes puede bajárselo de este enlace de aquí, instalárselo y utilizarlo en su ordenador local. Y lo podrá utilizar todo el tiempo que quiera porque Microsoft pues tiene la deferencia de distribuirlo gratuitamente. Además de este existen otros, por ejemplo uno muy popular y que quizá tenga algo más de funcionalidad es Webstone, que se utiliza mucho y es muy interesante. Este no es gratuito, tiene solo un mes de licencia de uso gratuito, es gratuito para instituciones académicas y para estudiantes. Cualquiera que tenga una dirección de correo de una universidad, en el dominio de una universidad existente, se lo puede bajar de aquí con este URL y con eso, de este URL, y entonces pues se puede utilizar. Si alguno quiere utilizarlo, lo utiliza, pues lo puede utilizar sin problemas también. Y muchos otros como los que tienen aquí en esta página donde se comparan. Estos siempre salen de los mejor situados por las características que he mencionado dentro de las comparaciones que se hacen hoy en día, aunque esto quizá pues vaya cambiando en el futuro. Y con esto acabamos esta pequeña introducción. Nada más, muchas gracias.